Saludos mi gente, muchas bendiciones. Esto es Jay Santos Podcast. Muchas gracias por darle click a este video, por escucharlo a través de las plataformas como Spotify, Apple Podcasts. Ya se me fue la S por ahí. Pero bueno, el día de hoy me acompaña mi amigo Iván. Él es un buen amigo, un buen hermano desde Decatur, no voy a decir, bueno, de Querétaro, por si alguien te ve de allá, Sí, diga. de México. De México, pues, de México. Y pues es un amigo mío y es como familia de lo que estamos aquí. Y pues nosotros a veces tenemos conversaciones de la Biblia que pues dicen, no, ¿por qué no grabarla? Porque se da muy, muy chida, se da muy buena. Entonces el día de hoy elegimos el libro de Jonás. Vamos a estar hablando varios videos, varios episodios acerca del libro de Jonás, ya que es un libro muy rico del cual podemos hablar. Y usted va a escuchar diferentes puntos de vista, pero también nos interesa saber cuál es el suyo. Así que si algo se nos escapó, si quieren darnos alguna recomendación, algo que no estuvimos... bueno, mire, ustedes se equivocaron en esto. Cualquier cosa, usted lo puede poner ahí en los comentarios. Nosotros vamos a comenzar con el capítulo 1, el día de hoy, del libro de Jonás. La versión que vamos a estar utilizando es la Reina Valera del 95. Es la que vamos a estar utilizando. ¿Qué te pareció a ti la historia de Jonás? El primer capítulo, Iván. La verdad es de que, o sea, me parece demasiado interesante y creo que más que nada el entender también hasta cierto punto un poquito el contexto en el que vivía Jonás te hace entender un poquito el sentimiento que tenía, pero, o sea, de todas maneras, o sea, obviamente no justifica, pero, o sea, pero es padre entenderlo. Y pues también tratar de ponerte en sus zapatos. O sea, ponerte en sus zapatos y decir, ¿qué hubiera sentido yo? De seguro que hubiera hecho yo en los zapatos o en la posición de Jonás. Yo hubiera hecho lo mismo, hubiera hecho algo diferente. Es algo muy interesante. O sea, el también aplicarlo a tu vida personal. Creo que es lo que, bueno, a mí es lo que más me impactó de este capítulo, más que nada. Y tú dijiste que el contexto, que cuando tú entiendes el contexto te ayuda a entender un poco más la historia. ¿Cuál es el contexto que tú viste allí de la historia de Jonás? Sí, el contexto es, a mí lo que, hasta cierto punto, lo que me preguntaba es de seguro si había alguna razón por la que Jonás tenía un resentimiento con los de Nínive o si los de Nínive le habían hecho, si los de Nínive le habían hecho algo, lo que sea, ¿no? Y pues justamente me puse a investigar, o sea, cuál era la razón, ¿no? Y había justamente un conflicto o de seguro una enemistad de los hebreos con los asirios. Nínive Okay. era parte del imperio de Asiria. Y de hecho Nínive era una de las ciudades importantes del imperio de Asiria. Entonces, luego me pregunté, pues, ¿por qué no había una amistad con ellos, ¿no? Y, y pues encontré que los asirios eran un imperio muy, muy, le gustaba matar, les gustaba destrozar, eran, no sé, o sea, eran de verdad muy sanguinarios ellos, y eran crueles. De hecho, no eran, o sea, me puse a buscar y eran ellos así de que hacían empalamiento de prisioneros. Torturaban a los prisioneros quitándoles la piel, o sea, arrancándoles la piel mientras estaban vivos. O sea, entonces, o sea, son cosas que yo, o sea, cuando lo leí, casi como de, órale, o sea, qué forma. Había perversidad, pues. Sí, sí, sí. Y luego, aparte, también había deportaciones masivas, entonces familias se separaban, o también ciudades enteras se iban o los hacían irse
de sus casas porque llegaban los asirios, ¿no? Y aparte también eran idólatras, les adoraban a muchos dioses, entonces pues ya sabes, los israelitas con eso, pues la verdad es de que no, o sea, no lo aceptaban. Y que molestaron por mucho tiempo también al pueblo de Dios. Sí, sí, sí. Pero fíjate, vamos, esa parte muy importante del contexto, pero ya que hemos dado como un contexto general de lo que es el libro de Jonás, vamos al capítulo 1. Ujú. Hay muchas lecciones, o sea, fácilmente 3, 4 temas de solamente el capítulo 1. Ujú. A mí me gusta todo el libro de Jonás. Yo no sé si tú te pudiste dar cuenta mientras lo estudiábamos, que en el capítulo 2 él relata cómo fue cuando el Señor lo rescata. Sí, sí, sí. Porque él relata cómo se estaba ahogando. Una vez se dice, bueno, él cayó y el pez se lo tragó de una vez, no, pero él dice, tus olas pasaron. Pero bueno, eso lo vamos a Sí, tocar cuando lleguemos al capítulo 2 ya, porque ya te estás adelantando. esa parte está interesante. Pero bueno, en el capítulo 1, versículo 1, allí sí pueden acompañarnos en sus Biblias, dice, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Versículo 6. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Versículo 7. Entre tanto, cada uno decía a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron, explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová por lo que él les había contado. Versículo 11. Como el mal se embravecía cada vez más, le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y él se os aquietará. Pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a la tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar y se aquietó el furor del mar. Versículo 16. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Ahí está la primera parte del libro de Jonás. El libro de Jonás nada más tiene 4 capítulos. Este fue el capítulo 1, el que acabamos de leer. Ahora bien, ¿qué te dice a ti la historia de Jonás? Cuando te hablan de Jonás, ¿qué es lo que viene a tu cabeza? Primero que nada, creo que es desobediencia. Pues, creo que es literal lo primero que, a partir de lo que leímos, es lo primero que se me viene a la mente. Uh-huh. Pero también
lo trato de poner en mi vida. Y como te decía, o sea, trayéndolo a mi vida personal. Nínive, como te comentaba, era una ciudad pagana, Ok. sanguinaria. Ellos no se tentaban el corazón, nada de eso. Y luego también Tarsis era lo contrario. Era un lugar en donde era, era un pueblo que de hecho tenía una relación con el pueblo de Israel. Ajá. Ellos... Aunque no era tan buena, Sí, pero sí, o sea, de tenía. hecho comerciaban y de hecho es justamente al punto al que quiero llegar. No era como Nínive, pero se aceptaban. O sea, decían, bueno, lo que tú creas, no nos importa, la relación es lo que me importa, ¿no? Ujú. Y entonces a mí se La me... relación monetaria. monetaria, no había conflictos tampoco con el pueblo de Israel, entonces se puede decir que era un lugar donde te podrías ir tranquilo. Pero trayéndolo a mi vida personal, es muchas veces en nuestra vida espiritual nos vamos en vez de obedecer a Dios, nos vamos como justamente a ese Tarsis en nuestra vida espiritual, que Mm, es, no obedezco a Dios, o sea, me dejo llevar por ahora sí lo que el mundo me ofrece, ujú. pero tampoco me voy tan a lo drástico. O sea, yo solo hago, no afecto a nadie. Solo soy yo, hago algo así, hago cosas tranquilas. No me voy al Nínive espiritual, así de que no, mato gente, secuestro, drogas, todo eso, espiritismo. No me voy a eso, no me voy a lo drástico, pero me voy a lo tranquilo. Pero que sigue siendo desobediencia. Y tomamos ese pretexto justamente como, no obedezco, pero, o sea, es pecado ligerito, no es un pecado tan fuerte como tipo Nínive, ¿no? Y, o sea, y eso es lo que hacemos para justificar nuestra desobediencia. Decir, desobedezco, pero no tanto. O desobedezco, pero en cosas pequeñas. Cosas pequeñas. Fíjate que a mí me llama la atención porque a diferencia, lo que tú dijiste, yo lo he escuchado muchas veces en el sentido de que cuando escuchamos Jonás, escuchamos la historia de un profeta desobediente, Ujú. de una persona que falló, que se alejó de Dios. Y la historia de Jonás presenta a Jonás, bueno, desde el segundo versículo está diciendo, él se levantó para huir de la presencia de Jehová. Sin embargo, después de haberlo estudiado profundamente, yo me doy cuenta que la historia de Jonás no es la historia de un hombre que falla, de un hombre que peca, sino de un Dios de amor que da segundas oportunidades. Sí, sí, sí. El personaje principal aquí no es Jonás fallando, sino Dios persiguiendo a Jonás por amor, aun cuando Jonás ha fallado, aun cuando Jonás se quiere ir de él, aun cuando Jonás deliberadamente dice, yo voy a huir de la presencia de Dios. Dios me está mandando directamente a este lugar. Yo no voy a ir para allá. Y a mí me llama la atención porque en el versículo 3 dice, pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde se encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos lejos de la presencia de Jehová. Primera cosa, lo primero que a mí me llama la atención aquí, cuando yo estoy estudiando esta lectura, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se levantó para irse lejos de la presencia de Jehová. Lo primero que a mí me llamó la atención de la historia de Jonás es que cuando nosotros escuchamos que a ningún lado tú puedes huir de la presencia de Jehová, nosotros normalmente se nos llega a la mente, oye, tú no puedes irte tan lejos, el Señor te va a ver. Allí donde tú estás quizás cometiendo el pecado, en Jonás a Tarsis, allí el Señor te va, como Jonás el profeta Ujú. va a pensar que puede huir de la presencia de Jehová. Pero ese no es el sentido que presenta Jonás. Ujú. Cuando nosotros hablamos de que tú no puedes huir de la presencia de Jehová,
no es que donde quiera que está, Él va a ver cuando tú estés fallando y te va a castigar, sino que donde quiera que tú estés, su amor te va a alcanzar. Tú no puedes alejarte de ese amor. Pablo habla de eso en Romanos capítulo 8, del versículo 31 en adelante, donde dice, óyeme, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, nada me va a separar del amor de Dios. Correcto. ¿A dónde yo podré escapar del amor de Dios? La próxima vez que podamos escuchar, óyeme, no hay lugar que tú puedas ir de la presencia de Dios. No es como alguien que te está viendo para ver cuando fallas y castigarte, sino que no hay un lugar donde su amor no te pueda alcanzar. Pero por otro lado, tenemos que Él se levantó para huir. Él tomó sus propias decisiones. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos ponemos a actuar, es para ir en contra de la voluntad de Dios? Sabemos que algo está mal, pero a veces queremos orar para preguntarle al Señor a ver si en esta oportunidad sí va a estar bien. Correcto. Cuando ya conocemos cuál es la voluntad de Dios. Sí. Jonás la escuchó directamente la voz de Dios. Tu misión es ir a Nínive. Jonás era un profeta. La misión de él era hacer lo que Dios... sí. Si la de nosotros es hacer lo que Dios nos manda. Imagínate la de Jonás. Es hacer lo que Dios le manda. ¿Y cuántas veces nosotros no nos levantamos para huir de la presencia de Dios? A lo mejor, no directamente el Señor nos ha mandado, ve allí, pero a lo mejor nos ha dicho, óyeme, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. A lo mejor nos ha dicho, hey, no juzgues al otro. Analízate tú primero. Y nosotros fácilmente, como tú comentabas, pensamos que huir de la presencia de Dios es como lo hizo Jonás, ir directamente a un espacio, sí, a un lugar físico, ¿no? Sí. Pero huir de la presencia de Dios puede ser en el corazón. Yo sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago. Yo sabiendo que debo tener una relación cercana con el Señor en orden de poder ser más fuerte en la fe, no lo hago. Entonces, cuando llegan los problemas, sigo reaccionando de la misma manera que la hice hace 4 años. O sea, mi vida espiritual no ha avanzado porque yo todo este tiempo, lo único que he hecho es huir de la presencia de Dios, aún yendo a la iglesia. Aún yendo al lugar físico, sigo huyendo de la presencia de Dios, de modo de que mi corazón está lejos. Como dijo el Señor, este pueblo de boca me sirve, pero su corazón está lejos de mí. Y a mí esa es una de las partes que más me impacta, es que Él se levantó para huir de la presencia de Jehová. Sí, de hecho, o sea, él, es chistoso cómo lo podemos de seguro interpretar de una forma literal, pero Jonás sabía, de hecho, Jonás sabía qué es lo que estaba haciendo. El hecho de que, de hecho, él también lo escribió. Él sabía que, oye, es que yo quiero que mi corazón se aleje un poco, se aleje de Dios para yo no tener que compartir lo que Dios tiene para un pueblo que es como Nínive. De hecho, algo que a mí me llama mucho la atención es de que también podemos pensar que Jonás no quería llevarle ese mensaje a Nínive, por el hecho de que como justamente él conocía que Dios era un Dios de amor, que al compartirle el mensaje de Dios a Nínive, se podía arrepentir Nínive y Dios también perdonarlos. Lo podía perdonar. Entonces, y tomando en cuenta el contexto de Nínive con el pueblo de Israel, pues obviamente Jonás podía pensar, es que, o sea, si Dios no destruye a Nínive, el enemigo va a seguir vivo. Entonces, mejor no le digo nada para que ya se acabe el conflicto. Se destruya y se acabe el conflicto con ellos y ya nosotros como pueblo de Israel podemos estar más tranquilos. Y la idea de también de no... Es que la cuestión también está... La idea de personas porque simplemente sean diferentes a ti. No querer su salvación. Eso es olvidar tu misión también. Porque el pueblo de Israel, la misión de él era predicar a las demás naciones.
no ser la única nación. Ujú. Muchas personas piensan que cuando Jesús vino fue que la salvación era para todos. Mientras tanto, antes de Jesús venir, la salvación era para los judíos. No, la salvación siempre ha sido para toda la humanidad, Ujú. para la raza humana. Sin embargo, el pueblo judío malinterpretó esto e hizo de la salvación una exclusividad. Ujú. Muchas veces nosotros cometemos ese error de no querer ir a predicarle a algunas personas Ujú. porque pensamos que esa gente Ya no lo es- merece. No, ya está perdida. Ya. ¿Sí me entiendes? Con tanta maldad, no, ¿qué va a hacer? Pero fíjate que huir de la presencia de Dios en ese mismo tenor es simplemente no hacer lo que tú sabes que tienes que hacer, Ujú. lo que tú sabes que Dios te ha mandado a hacer. Ujú. Por ejemplo, hay cosas que tú no tienes que ser cristiano para hacerlas. Tú no tienes que ser cristiano para saber que tú tienes que respetar a tus papás, Ujú. ¿no? Sí, sí. Pero hay otras cosas que en el mundo se han normalizado que la Biblia, que Dios te dice, no. No. Huir de la presencia de Dios no tienes que necesariamente tomar un barco y irte a otro lugar, tomar una guagua, un avión y irte a otro lugar. Cuando tú le envías un mensaje a otra muchacha, tú sabiendo que tiene tu esposa y que ese mensaje está propasado, tú estás tomando la misma actitud que de Jonás. Porque a veces solamente pensamos, no, Jonás lo que hizo fue no predicar. Pero cuando nos vamos al centro de la cosa, lo que Jonás hizo fue no hacer lo que él sabía que tenía que hacer. Valga la redundancia. Sí. Era eso, él sabía dónde tenía que ir. Ahora, él se va para Tarsis y dice que él compró su pasaje para irse a Tarsis. ¿Sabe qué eso me dice a mí? El oso está en el séptimo sueño. Ahí, ¿oíste? En el séptimo sueño. Óyeme, él compró su pasaje, dice la Biblia, para irse lejos de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros sabemos lo que estamos haciendo y sabemos que eso que estamos haciendo nos va a alejar de la presencia de Dios. Ujú. Nos va a alejar del Señor. Y aún así, seguimos haciéndolo. Aún así, tenemos a esa persona en WhatsApp que sabemos que nos va a alejar del Señor. Aún así, seguimos viendo esas cosas que sabemos que no nos aprovechan espiritualmente. Aún así, seguimos teniendo esos amigos que sabemos que nos alejan de Dios, que los temas de conversación son cosas muy lejos del Señor. Y no digo que todos los temas tienen que ser espiritual, no todos los temas tienen que ser de la Biblia, pero Te sabemos, tienen que acercar a Dios. ajá, pero hay amistades que cuando te hablan es nada constructivo, Ujú. nada constructivo. Te llevan a temas de tu viejo hombre, por ejemplo, ¿no? De la persona que tú eras antes de ser transformado por Cristo o de comenzar en ese proceso. Entonces tú sabes que eso estará ahí, pero tú lo sigues haciendo. Dice que a Jonás le llegó la tormenta. Ujú. Si lo pensamos bien, el texto también dice que Jonás compró su pasaje. Ujú. Jonás se compró una tormenta. Ujú. A veces los problemas que nos llegan, nosotros lo hemos pagado ahí. Sí, correcto. Nosotros mismos es que nos lo hemos comprado. El Te lo has Señor, ganado. exacto, el Señor nos ha dado las indicaciones de qué debemos de hacer. Pero no, nosotros como Jonás pagamos nuestro pasaje, nos compramos ese mal, nos compramos ese daño. A veces nos compramos ese problema con la pareja, nos compramos ese problema en la escuela, nos compramos ese problema en la iglesia con nuestro propio esfuerzo. Ujú. Jonás no sabía que cuando estaba comprando ese pasaje, realmente lo que estaba comprando era una tormenta. Pero mira la loquera de Jonás. La loquera de Jonás. Nosotros a veces pensamos que eso era simplemente irse de un lugar a otro. No fue así de fácil. Porque estamos hablando de que cuando el punto de partida es Jope. Ujú. No sé si se pronuncia Jope o... Sí. Porque hope sería esperanza, ¿no? Sí. Ok, Jope. Es el punto de partida. En ese tiempo no habían carros. Tenía que ser en barco los viajes o largos En días a carro, caballo. Ok. El viaje a Nínive desde Jope eran 800 kilómetros. Ujú. 800 kilómetros.
El viaje a Tarsis era de 3.400 kilómetros. El triple de lo que él tenía que recorrer para llegar donde Dios le había dicho que iba. Muchas veces nosotros nos tomamos más tiempo en los problemas, más tiempo en las situaciones. Tú no has oído a estas personas que dicen, pero yo no salgo de esto. Óyeme, ¿cuándo es que se va a acabar? ¿Cuándo es que va a pasar? Pero es que nosotros mismos, cada vez que el Señor nos da la oportunidad de estar en el punto de partida, seguimos yendo para Tarsis. Seguimos tomando, o sea, son 3.400 kilómetros de diferencia. No solamente eso. Cuando tú sales de Jope para Tarsis, tú ibas, vamos a ponerlo para Nínive primero. Cuando sales de Jope para Nínive, el viaje podía durar al menos una semana. Son 800 kilómetros. Una semana. Hoy 800 kilómetros se hacen en un solo día. En ese tiempo duraba una semana. El viaje para llegar a Tarsis podía durar hasta todo un año. Wow. Mira, sí. Y estamos hablando de que él sabe que está en desobediencia. A veces los problemas duran más por nuestra propia terquedad. Mira, el Señor es tan misericordioso que en muchas ocasiones cuando nosotros tomamos las malas decisiones y nos alejamos de Él, Él permite que algunas cosas malas sean tornadas para nuestro bien, por misericordia. ¿Sabe qué dicen muchos? Es que el Señor así lo quiso. Y siguen cometiendo los mismos errores porque siguen repitiendo esa frase, es que el Señor así lo quiso, pero nunca evalúan su vida para decir, oye, a lo mejor yo fallé a tomar esta decisión. Debo darle otro rumbo a mi vida. Tengo que comenzar a tomar mejores decisiones. Sí, de hecho hasta podemos decir, voy a adelantar un poquito al siguiente capítulo, pero, o sea, todo lo que le sucede a Jonás en el camino, porque ni llegó, pero en el camino hacia Tarsis, todo lo que sucedió, o sea, primero es Dios hablándole para, primero, que se arrepienta y diga, y tome la decisión correcta de, déjame ir a Nínive. Pero, como dices, Dios muchas veces permite que cosas malas nos sucedan para que cambiemos, para que realmente hagamos una autoevaluación y pensemos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y nos vamos al capítulo, un poquito al capítulo 2, y ahí es donde, o sea, en todo el capítulo 2 podemos ver esa autoevaluación que se hizo Jonás y a lo que llegó. Sí. Pero bueno, no vamos a spoilear todo eso. Pero, o sea, a mí lo que se me hace y lo que me da esperanza, de la misma forma, es Dios ahí va a estar llamándonos. Dios nos va a dar oportunidades para que nos arrepintamos. Porque a Jonás, nada más en lo que estuvo del barco, puedo contar 3 veces que hubo una oportunidad de que Jonás reconociera su error. Y estoy seguro que la tormenta se hubiera acabado. Pero bueno, ya no estamos... Ya me estoy adelantando un poquito, pero... Unos versículos más abajo, sí. Pero el problema se hubiera terminado. Pero el detalle es de que Jonás justamente en su afán de hacer lo que él quería, lo que él pensaba que era lo correcto, en su afán de apartarse del mandato que le había hecho Dios, dijo, no. Y fíjate, en esa tormenta, bueno, antes de llegar a la tormenta, porque el versículo 4, 5. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar a la tormenta, fíjate lo siguiente. Toda la historia de Jonás muestra el segundo personaje, a Jonás. El primero es Dios amando a Jonás. Pero él era un profeta. Y él expresamente no está cometiendo un error. Un error es que tú no te das cuenta de lo que tú estás haciendo. Y pecas. Jonás sabe lo que está haciendo y deliberadamente está yéndose en contra de la voluntad de Dios. Está diciéndole un no
a un sí de Dios. Ujú. Muchas veces nosotros ponemos a los líderes de la iglesia como si fueran santos. De tal modo que si sabemos que un pastor cayó, cometió un error, Lo decimos, condenamos. uy, y eso, que es pastor. Y Jonás era profeta. Sí. A un nivel más arribito, ¿oíste? Sí, pero muchas veces se nos olvida que, o sea, no importa si eres pastor, si eres anciano, si eres encargado de iglesia, si eres profeta, lo que sea, somos seres Somos humanos. iguales y somos iguales ante la presencia del Señor. Correcto. Pero lo que pasa es que a veces hay algunos hermanos que quieren que nosotros somos iguales. O sea, cuando es el pecado, uy, y eso que el pastor. Cuando son beneficios, ay, ¿por qué se cree? ¿Por qué pastor? Ujú. ¿Sí me entiendes? Y muchas veces somos muy rápidos para juzgar al otro. Así, para decir, uy, es el anciano. Uy, es el diácono. Y mira lo que cometió. Y estamos prontos para juzgar. La Biblia yo creo que permite que se vean cosas, errores que cometieron David, que fue increíble el pecado que cometió, Abraham, Jacob, que grandes héroes de la fe, que profetas del Señor se muestren sus debilidades para que nosotros podamos entender que ellos fueron grandes héroes de la fe, no por su capacidad, sino por la fortaleza que Dios le daba. Correcto. Y que una persona que comete un error no significa que está desechado por Dios. A Jonás cuando comete el error no se le quita el título de Jonás. Pero cuando hay un show de un pastor, quítenle las credenciales. Mira, hay un pastor que yo veo mucho, se llama Vladimir Polanco, porque me parece que lo que él dice tiene mucho fundamento para decirlo. O sea, lee mucho, lee mucho. Él es un pastor dominicano. O sea, en sus prédicas me gusta que son como enseñanzas. Y me gusta la parte de que no es algo de que yo creía que mis abuelos creían, no. Hay mucho fundamento, muchas hojas para atrás. Tú lo puedes notar cuando él habla. A lo mejor para ti él habla un poco muy fuerte, porque en México hablan un poquito más calmado. Entonces, él usa palabras muy llanas, muy claro. Él no te pinta las cosas, ¿no? Ujú. Pero hubo un tiempo en que apareció un video en el que él estaba bailando una canción. Y creo que estaba cantando la canción, no recuerdo bien. Pero era una canción, creo que era de Pasito, creo que era. Y apareció el video. eh, Parece que es una persona, no sé si amistad o familiar que grabó. Y pues, al no tener el cuidado de decir, óyeme, es un pastor, déjame no subir esta cuestión. Quizás inocentemente la subió. Sí. Óyeme, cuando yo estoy viendo videos de él en las redes sociales, hermanos de la iglesia, a ese hay que quitarle las credenciales. Mire, el pastor despacito, le dicen. Mire, el pastor, sí, porque se ponen creativos. El pastor bailarín. Como si, porque fuera pastor, él no tiene permitido a caer, tú sí. Ujú. Como si caer estuviese permitido solamente para un grupo de personas. Solamente si tú eres el miembro de la iglesia, tú puedes caer. Si tú eres pastor, no puedes cometer errores. Yo he llegado a pensar que hay personas que si estuvieran en el tiempo de David, lo hubieran quitado del reinado. Ujú. Si tuvieran el tiempo de Salomón, lo quitan del reinado. En el tiempo de Abraham, no, ese ya no puede ser profeta porque él habló mentira para entrar a Egipto. No puede ser profeta porque se fue con Agar. No puede ser profeta porque dudó en su corazón, capítulo 17 de Génesis. No, a Moisés lo hubieran quitado del liderazgo porque, o sea, un error. Okay, yo entiendo cuando una persona tiene un defecto de carácter que constantemente cae, pero un error. Por eso ya hay que desecharlo, ya tiene que quitarle las credenciales. ¿Dónde está la misericordia con la que yo quiero ser tratado cuando caigo? Porque solamente pensamos en la misericordia que cuando el Señor me la tiene que dar a mí. Ujú. Pero cuando yo la tengo que mostrar a otro, ahí pienso, no, lo que pasa es que uno no puede ser permisivo con el pecado. Uno tiene que llamar al pecado por su nombre. Es porque el mundo está entrando a la iglesia. Esas son excusas baratas.
son excusas baratas para defender lo malo que yo estoy haciendo. Porque dentro de mí yo sé que estoy juzgando sin misericordia. Hay en el versículo 5, Sí. estamos ya aquí, ahora sí estamos con los marineros. Sí, y esta parte a mí me hizo, se me hizo muy interesante porque en el versículo 5 ya es cuando inicia la tormenta. Y todos normalmente pensamos, no, pues Jonás ya estaba dormido. Pero si leemos leemos el versículo 5 dice, los marineros, déjame. Sí, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la barca, de la nave, perdón, y se había echado a dormir. Entonces, mientras estaba la tormenta, Jonás sabía qué es lo que estaba sucediendo, porque Jonás no, nada más, ahora sí, podemos decir, Jonás se fue a dormir para hacerse menso. Nada más para decir así como de, bueno, ya sé que me cometí un error, ya sé que la regué. Hago irme. Como que me habla la Virgen. Ahora sí, como cuando no tienes que comer en la noche y dices, bueno, me voy a ir a dormir para que se me olvide que tengo que comer y mañana Entonces, o sea, así yo puedo pensar de Jonás, así. Sabía qué era lo que estaba sucediendo, sabía el poder que tenía Dios. Así es. Porque cuando le pregunta, él le dice, yo sirvo a Jehová, el dueño de los cielos y la tierra. Y ahí es cuando le preguntan, oye, pues tú qué estás haciendo, o sea, clama a tu Dios, ¿no? Y justamente ahí es la primera oportunidad que yo veo que Jonás tiene para admitir su error, para arrepentirse y decir, no, ¿sabes qué? Sí. Pero ¿cuál es el problema? Es que el 25% del libro de Jonás, el profeta de Dios no hace una oración. A él lo llamaron a orar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando está la tormenta y Jonás se va a dormir, como tú dices, a mí me llama la atención de que los paganos que están en la nave tienen que ir a decirle al cristiano que comience a hacer lo que él ya debería estar haciendo. Muchas veces cuando llegan también las tormentas a nuestra vida, nosotros decimos, esas son cosas de la vida, hay que enfrentarlas. Pero hay una canción del artista que me gusta, ¿cómo se llama? Anthony Brown. Okay. Que él dice, before we do anything else, we call on you. O sea, antes de hacer cualquier otra cosa, nosotros te llamamos, nosotros buscamos al Señor. O sea, la primera respuesta de un cristiano, de un creyente, ante una tormenta, ante un problema, debe ser la oración. O sea, yo no tengo que esperar que tú me vengas a decir, comienza a orar, cuando eso es lo que yo debería estar haciendo. Eso es lo que está pasando con Jonás en el barco. Él debería estar orando, llegó, pero él sabe en lo que estaba. ¿Tú me entiendes? Sí. Él sabe que había caminado lejos del Señor, que se había levantado, es decir, se había esforzado, había pagado su pasaje para hacer lo que Dios específicamente le había dicho que no hiciera. Entonces, con esto en mente, nosotros podemos entender lo siguiente. No hagamos como Moisés. Aunque nosotros sepamos que estamos haciendo algo malo, aunque estemos en medio de la tormenta que nos compramos, aunque estemos cometiendo el pecado, no es demasiado tarde para orar y decirle, Señor, sácame. Señor, libérame. Señor, rescátame. Redímeme. O sea, cuando nosotros estamos en el lodo, no significa que tenemos que limpiarnos para luego que el Señor nos escuche. Él nos ama. Por eso te dije que este libro es del Señor buscando a Jonás. O sea, la historia principal no es el profeta desobediente. Es el Dios amante que no te deja. Es el Dios amante que no te abandona. Que tú no te puedes escapar de su presencia. La primera cosa que tenemos que hacer es orar. Hay poder en la oración. Yo no me canso de decirlo. Hay poder en la oración. O sea, yo sé que hay muchas veces que yo la libré porque mis papás nunca han dejado de orar por mí. Sí.
que si algo bueno me está pasando en la vida, no solamente por la relación que yo tengo con el Señor, sino porque mis papás nunca han dejado de orar por mí. Yo he estado en el hospital casi muerto. A mí me dio dengue hemorrágico. O sea, yo era listo, mi brother. ¿Oíste? Yo tenía una tarjeta roja frente a la camilla que la cambié para la de al lado porque estaba asustado. Cada vez que me levantaba y veía una etiqueta roja en la calle, rojo es problema. En un hospital o es sangre o tú estás casi, tú supiste, ¿verdad? Pero mientras yo estuve allí casi un mes, que incluso cuando salí de allí, no podía yo caminar. Las piernas no me respondían igual, porque estaba mucho tiempo acostado. Sí. No fueron los remedios que me levantaron a mí. Yo sé que el Señor utilizó a los doctores también. No fueron los jugos amargos que me dieron. Es que había una iglesia en Villa Tropicalia que estaba orando por mí. Correcto. Y tú sabes lo bonito del caso. Que cuando ellos estaban orando por mí, yo estaba pensando en salir de la iglesia. Ellos, habían hermanos, uno de mis mejores amigos, Gabriel Peguero, él sabía que yo estaba a punto. Y él me aconsejaba y él sabía, pero no dejó de orar por mí. No fue de que la iglesia dijo, no, él se lo buscó. ¿Sabe? No, hay poder en la oración. Cuando uno ora, las cosas cambian. A veces nosotros pensamos que eso es cosas de viejo. A veces, cuando yo escuchaba a mi madre, a mis abuelos dando su testimonio, yo decía, oye, estos viejos sí son exagerados. ¿Y cuándo me puede pasar? O sea, o en la iglesia, cuando decían algo, oye, estos viejos sí son exagerados, ¿no? Porque lo decían con mucho fervor. Ahora yo entiendo. Uh-huh. Ahora yo digo los amén con mucha fuerza. Ahora yo digo lo gloria a Dios también. Sí. Ahora cuando alguien está dando el testimonio, yo digo, porque ahí yo tengo una experiencia con el Señor. Yo no entendía en ese momento porque yo no había vivido esa experiencia. Pero ahora que tengo una experiencia, yo entiendo ahora esos amén, eso gloria a Dios. Cuando uno recuerda lo bueno que hacía el Señor y las oraciones que el Señor ha respondido, porque el Señor no es un Dios solamente que escucha la oración, sino que responde oraciones. Correcto, sí. Y lo triste en la historia de Jonás es, él tuvo la opción de orar, él tuvo la oportunidad de consultar a Dios y decirle, Dios, cometí el error. Ajá. Pero era tanto su afán de seguir adelante con lo que él quería, que hasta no le importó la gente con la que iba. Ajá, exacto. Porque, o sea, la tormenta, o sea, si hubiera, vamos a ver, ponerlo en un escenario así, si fuera él solo, bueno, pues ya él sabrá, ¿no? Pero iba con gente que de seguro no tenía vela en el entierro. Ahora sí, no tenía por qué estar sufriendo esa situación. Pero ahí estaba Jonás. Y todavía lo que se me hace a mí más impresionante es, dentro de una situación mala, también Dios se muestra para transformar el corazón de otras personas. Predica, pastor. Preach. Y eso es lo que todavía se me hace, o sea, porque todos nos podemos centrar en Jonás. Pero si también nos ponemos a pensar en los navegantes, de una forma Dios estaba utilizando ese momento para también llegar a sus corazones. Entonces, pero también hasta cierto punto era una gran responsabilidad de Jonás, pues, o sea, todo ese escenario o sea, cuál iba a ser o cómo iba a terminar todo, ¿no? Sí. Pero, pues ahora sí podemos ver que luego se echan suertes para ver quién era el culpable. Y pues, otra oportunidad más que se le da a Jonás. Sacan que es Jonás. ¿Quién sabe cuáles fueron las suertes que echaron? Si fue con un palito, si fue con ¿quién saca el palito más largo o el más corto? Lo que tú quieras, ¿no? Pero termina siendo Jonás. Y otra oportunidad para quién, o sea, le dicen quién es, de dónde vienes, a quién sirves.
Y Jonás, en vez de, bueno, dijo, soy hebreo, sirvo al Jehová, a Jehová, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y en vez de decir, ¿saben qué? Oremos, Vamos a orar para que Él me perdone. vamos a orar para que él le perdone. O sea, porque de hecho confiesa qué es lo que hizo. O sea, que estaba tratando de huir de Dios. Y en vez de, como dices, vamos a orar para que Dios me perdone. Ah, no. No, pues échenme al mar. La solución fácil, ¿no? O sea, la solución sencilla. Y todavía hasta es un poquito más, no sé cómo decirlo, o triste el momento de que todavía Jonás prefiere morir antes de ir a compartirle a Nínive Ay, lo que Dios tenía para ellos. mi brother. Es que mira, pero mira, antes de llegar ahí, yo creo que vamos a tener que dejar el pez para el siguiente episodio. Cuando, Sí, sí, sí. porque hay mucho todavía en cuanto a lo del pez. Sin embargo, hay algo que tú dijiste que yo lo había pensado y me llamó la atención que tú también lo hayas visto de esa forma. Y es que los marineros que estaban allí no tenían por qué estar en la tormenta. Ujú, Ellos estaban en la tormenta por culpa de Jonás, ujú, el causante. Hay veces que nosotros pensamos que las decisiones que tomamos a los únicos que van a afectar, es al a único que va a nosotros. afectar es a mí. Ujú, Pero ¿cuántos niños hay o hubieron que hoy son adultos con traumas por un divorcio, por la decisión de un hombre? Que al engañar a la mamá, o al pegarle a la mamá, o por las razones que sean, trajo una tormenta al hogar y eso le causó ahora traumas. ujú, ¿Cuántas personas alrededor de nosotros sufren a causa de nuestros pecados? ujú, Lo vemos cuando Josué y el pueblo de Israel conquista Jericó, que se van a la otra guerra, mueren algunos soldados de Israel porque un solo había pecado. ujú, Aquí Jonás, todos están en la tormenta a punto de morir porque un solo estaba pecando. ujú, Hay veces que mi pecado no deja que la iglesia a la que yo pertenezco avance, porque yo estoy en pecado. sí. Hay veces que mi familia, mi trabajo, porque el pecado afecta a todo. No siempre es así, pero hay muchas veces en la vida donde personas están sufriendo consecuencias a causa de mi pecado, a causa de mi desobediencia. Los marineros allí estaban sufriendo en la tormenta porque Jonás había decidido no obedecer al Señor. Ahora, ¿cuántas tormentas yo le puedo evitar a mi pareja? ¿Cuántas tormentas yo le puedo evitar a mi iglesia? ¿Cuántas tormentas yo le puedo evitar a mis amigos, en mi trabajo? Por simplemente hacer lo que me toca, hacer lo que Dios me ha pedido que haga. ¿Y qué pasa? Tú dijiste que la solución de él fue lanzarse. Fíjate que muchas veces le hemos hecho tanta promesa al Señor. Muchas veces le hemos fallado tanto al Señor que ya nos sentimos indignos de orar y pedir perdón por el mismo pecado que hemos pedido perdón Tantas veces. 40 veces, 50 veces. Y hay personas que lamentablemente dicen, no, ya yo no lo merezco. Y toman la decisión de quitar la vida, Ujú, buscando una solución. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros queremos solucionar los problemas con nuestra propia con nuestras propias fuerzas. fuerza, con nuestra propia experiencia. Yo no sé si ahora está escuchando a alguna persona, pero si en este momento está escuchando a alguna persona que piensa que la solución es quitarse la vida,
Yo quiero decirte que en el nombre de Jesús la solución es Cristo. Ujú. Amén. Hay algunas personas que han rebajado ese dicho. No es un cliché, es una realidad. La solución es Cristo a los problemas. Ujú. La solución no es tomarse algo. He conocido personas que han intentado quitarse la vida tomándose algo, tomando alguna cuerda, toda esa cuestión. Eso no es la solución. Jonás también estuvo allí. El profeta del Señor, el pastor, el anciano. Mm. Al tomar la decisión de resolver los problemas que él mismo se había buscado por su mano. A veces a nosotros nos llega ese pensamiento, es que esto es lo que yo me merezco. Él buscando la solución por sus propias manos, entonces el profeta ahora tiene pensamiento suicida. ¿Sí me entiendes? Sí. Wow. Entonces, el siguiente episodio, vamos a hablar entonces de la parte... Nos quedamos en el capítulo 1 y ni lo terminamos, ¿ah? Sí, sí. Y ya va casi 1 hora de grabación. Pero en el siguiente episodio, entonces nos quedamos en el versículo 7 del capítulo 1. Vamos a hablar ahora y eso va a ser la introducción igual al capítulo 2, Ujú. que es uno de mis favoritos, el capítulo 2. Entonces, ¿algún mensaje que quieras dar para terminar? ¿Algún mensaje con el que quiere que las personas se queden de lo que estuvimos estudiando el capítulo 1 de Jonás? Primero que nada, que nunca es tarde para que nosotros podamos acudir a Dios a pedir ayuda. A decirle, ¿sabes qué? Estoy en lo más sucio de lo más sucio. Estoy ahogado en lodo. No puedo más. Sálvame. Nunca es tarde para llegar a eso. De la misma forma que con Jonás lo hizo, de buscarlo, de con amor ir hacia él para que regresara y dijera, ¿sabes qué? Déjame obedecerte. De la misma forma lo puede hacer contigo. Nuestro Dios no es un Dios que nada más se quedó en los tiempos de la Biblia. Es un Dios que está presente y también seguirá siendo el mismo. Entonces, si tú piensas que ya no hay salida, que ya no hay solución, todavía hay. Y tenemos un Dios todopoderoso que no hay nada imposible para Él. No hay nada que Él no pueda hacer. De hecho, hay un versículo en Salmos que dice que si Él quiere, Él hace lo que, Él hace lo que Él quiera. Si tú le pides, Dios, sácame de esta situación, Él quiere. Realmente Él quiere. No es de que, de hecho, no es de que su plan sea que tú falles. De hecho, yo no creo que el plan de Dios era, que Dios creó o puso a los de Nínive para que fueran destruidos. De hecho, por eso está mandando a Jonás. Para salvarlos. Para salvarlos. Pero, y malamente se piensa que el mensaje que iba a llevar Jonás era un mensaje de destrucción, cuando realmente el mensaje que iba a llevar Jonás era un mensaje de salvación, de arrepentimiento. Y esa es la misma forma que hace con nosotros. Él siempre está al pie del cañón, todos los días, en cada momento, tocando a la puerta de tu corazón. Amén, amén. Qué bueno. Muchas gracias por acompañarnos durante esto que estuvimos estudiando. Espero que haya sido de bendición para tu vida, que algún mensaje hayas podido aprender, que algo nuevo hayas podido aprender acerca de la historia de este profeta, la historia de Jonás y Dios amándolo y siguiéndolo. No olvides suscribirte a este canal, dale click allí en el pulgarcito arriba. Si no te gusta, dale 2 veces. Pero así más personas pueden también ser bendecidos con este mensaje. Así que nosotros nos despedimos aquí, pero nos vemos en el siguiente episodio en el que vamos a estar hablando de la segunda parte
del capítulo 1 de Jonás y también el segundo capítulo de Jonás, que está muy interesante. Mi nombre es Johnny Santos, estoy Jay Santos Podcast, así que muchas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga.